Hablar de este tema, ya tenemos a dos interesantes invitadas, pero antes, hacemos una pausa y ya regresamos con más Decimos la Verdad MB. Ya estamos de regreso, Decimos la Verdad MB y estamos muy atentos a la discusión que se está dando sobre esta nueva ley de adopciones. Sí, vamos a saludar a nuestras invitadas en esta jornada justamente para hablar al respecto. Nos acompañan Ana María Leal, directora ejecutiva de la Fundación Pléyades, gracias por estar junto a nosotros, y Carolina Riveros, académica de Derecho de la Universidad de Talca. Bienvenidas. Se ha centrado la discusión en torno a esta indicación que ha repuesto el gobierno, que algunos consideran que sería discriminatorio en términos de la posibilidad de la adopción homoparental. Me gustaría preguntarte de inmediato, Ana María, ¿cómo ves tú esa discusión en particular y si es o no realmente discriminatoria para las parejas del mismo sexo? O sea, es una indicación discriminatoria, de todas maneras, porque es seguir pensando que existe un modelo tradicional de familia que es mejor que otras formas de hacer familia, y es no reconocer la diversidad de familias que hoy día existe en nuestro país. O sea, no pasa solamente por hablar de que una familia tradicionalmente constituida de un papá y una mamá sería mejor que una pareja homosexual. Te lo pregunto, perdón, porque si bien está la indicación, no sería excluyente, no es que impida a las parejas homosexuales, sino que... Ya como el criterio del juez. Claro, pide finalmente el criterio del juez, pero una especie de prelación. propone que ojalá exista el rol de madre y padre definido, ¿no? O sea, yo creo que hay dos riesgos importantes. Uno, que es una prelación encubierta, porque en el fondo de alguna manera igual el legislador da a conocer, si es que se aprueba la indicación, que esta familia sería mejor que esta otra, lo cual no tiene ningún asidero técnico ni en los otros países. Bueno, aquí nos va a comentar después ella del desorden legislativo que tenemos. Y en ese sentido, finalmente también le cobra a la ley de adopción algo que debió haber quedado resuelto en otra instancia, que era en matrimonio igualitario y en el acuerdo de unión civil. Entonces, es algo discriminatorio, y un punto que a mí me preocupa mucho es que además le entrega al juez esa facultad, y una de las cosas que esta ley, este proyecto de ley quiere regular es precisamente las subjetividades del equipo que toma la decisión de iniciar una susceptibilidad, del juez que tiene que decidir eso, y tratar de normar un poquito para que no dependa de quién está viendo la causa. Correcto. Si es que ese niño tiene o no la posibilidad de ser adoptado. Carolina, si tuviésemos en nuestro país hoy la legislación terminada, discutida y esta ley de matrimonio igualitario, ¿esto no sería tema? A ver, en puntual lo que tiene que ver con la adopción homoparental, que ha sido lo que se ha llevado a los titulares. Yo creo que en realidad en todas las sociedades se evoluciona. Si nosotros revisamos nuestro derecho de familia, se demoró 7 años en salir la ley de divorcio. Luego discutimos el acuerdo de unión civil y dejamos una mixtura donde hay un matrimonio para parejas heterosexuales y una especie de matrimonio light para parejas heterosexuales, y este acuerdo de unión civil o acuerdo de unión civil para parejas heterosexuales y para parejas homosexuales. Entonces, lo que ocurre es que en definitiva son cosas distintas, y el problema está en que nos equivocamos en las miradas. Una cosa es la pareja y cómo se relaciona la pareja con un matrimonio, sin un matrimonio, y otra cosa es velar por los hijos. En Chile nos preocupamos del matrimonio de padre o madre. Matrimonio, en la actualidad, muy poca gente se casa. Padre o madre, revisemos la legislación en cuanto a pensiones alimenticias, y tenemos más de un 60% de estos padres que no pagan las pensiones alimenticias. Entonces, lo importante acá es, en definitiva, más que tratar de regular, ver y revisar cómo podemos hacer y definir en definitiva y esclarecer cuáles son los intereses. Si nuestro foco está en los niños, da lo mismo si esa pareja es heterosexual, homosexual, si es una abuela que cuida, si es un abuelo, porque en realidad lo que nos interesa es el niño, la niña o el adolescente, ¿ya? Y entonces por eso, en definitiva, matrimonio igualitario, matrimonio heterosexual, homosexual u otra forma de familia no debe ser la preocupación. Nuestra Constitución no dice de qué manera se va a regular la familia, por lo tanto, qué rol, claro. Esa indicación también podría ser susceptible de alguna discusión. Desde el hecho que ya en nuestro ordenamiento jurídico hay 2 clases de familia ya instituidas, es decir, matrimonio o formas de hacer pareja, matrimonio, acuerdo de unión civil, y naturalmente está la convivencia de hechos, y aunque no se regule, la gente igual, si en el fondo el derecho a familia, ¿cuándo juega un rol? Cuando hay problemas. Si no, las familias se regulan de manera natural. Ana María, más allá de esta discusión que sin duda puede ser atractiva por todas las fuerzas que entran en pugna, entiendo yo que este proyecto de ley lo que buscaba era tratar el tiempo
que existía desde que una persona se manifestaba a favor de una adopción y que finalmente lo lograba. ¿Se está haciendo cargo efectivamente de eso? ¿Podrías contarnos también a la gente cuáles son los plazos que hoy en día existen con la actual legislación para una pareja que quiera tener un hijo en adopción versus lo que se podría llegar a tener? Ya, mira, yo creo que lo primero ahí es que lo central no es lo que se demora la pareja o el soltero. La tramitación. La tramitación desde que tiene la intención de adoptar hasta que le resulta ser papá o mamá o padres adoptivos. Lo central que quiere modificar la ley tiene que ver con los tiempos de los niños. Correcto. En el tiempo del proceso que el niño que está en una situación de cuidados alternativos, que no está viviendo en familia, que puede estar viviendo en una residencia, en unas familias de acogida, pero que no tiene restituido su derecho a vivir en familia, es a él al que le queremos restituir en un menor tiempo posible. Actualmente, ¿cuánto tiempo podría estar un niño en esas circunstancias? Mira, en el mejor de los casos, en el fondo, desde que un niño ingresa a un sistema proteccional, más o menos 3 años hasta que salga una declaración de susceptibilidad. ¿Por qué 3 años? Primero porque la adopción tiene al menos 4 momentos. Hoy día este proyecto de ley solamente se está dedicando al procedimiento legal para declarar a un niño hoy día susceptible de ser adoptado o adoptable, como está proponiendo el proyecto, hasta la adopción. De eso se está haciendo cargo este proyecto. Pero la adopción tiene previamente 2 momentos, que es primero cuando el niño vive con su familia de origen y lo que origina la medida de protección que hace que entre a los cuidados alternativos, ya sea residencial o familia de acogida. Ahí ocurre que al equipo se le tiene que ocurrir, bajo ciertos hechos fundados, decir, ¿sabes qué? Aunque a este niño lo visite su abuelita o su tía, la verdad es que por aquí no estamos viendo un camino de restitución al derecho a vivir en familia, que es mi pega. Por lo tanto, veamos eso subsidiariamente por medio de la adopción. Y se inicia un procedimiento de declaración de adoptabilidad o de susceptibilidad de adopción. Vía Tribunal de Familia. Vía Tribunales de Familia, con una causa que se llama la causa A, que es distinta a la causa P. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que queremos tratar de modificar con el proyecto de ley? Es que esa causa A tiene una tramitación que te obliga muchas veces a repetir procedimientos que tú ya hiciste en la P. Por lo tanto, alargas el proceso. Pero además tiene tiempos de espera y tiempos de notificación que también son poco efectivos. Por ejemplo, yo le comentaba fuera de cámaras que una niña que inicia un proyecto, una susceptibilidad de adopción, uno hace la demanda en octubre, estamos a mayo y nosotros todavía no nos hemos logrado sentar a tener la audiencia preparatoria a la adopción. ¿Por qué? Porque primero me demoro no sé cuánto tiempo en notificar a todas las familias hasta el 3er grado, que si no se notificó por esta vía, entonces hay que hacerlo por esta otra. Luego ya se notifica, se hace la audiencia, los papás o los oponentes llegan sin el abogado, se suspende la audiencia, se reprograma y todas esas reprogramaciones no es que te digan en 2 semanas más, mes y medio más, 2 meses más. Perdón, Carolina, en un tribunal de familia que además de una serie de otros casos de violencia, eventualmente en el caso de los niños, de tramitaciones de pensiones de alimentos, o sea, en un escenario bastante amplio donde esto, no sé qué orden ocupará. Ahora, ahí lo que pasa es que tenemos un sistema que está un poquito desarticulado de las cosas que hemos estado pidiendo reiteradamente y han habido ciertos avances, es que existe una especie de triage, así como tienes en las salas de urgencia, en que los niños que están en residencia o en cuidado alternativo debieran ser niños rojos, prioridad en todos los servicios del Estado y por lo tanto cuando un juez va a programar una audiencia y tiene que reprogramar, debiera tener una prioridad y no, o sea, yo no quiero menos valorar lo difícil que es un proceso contencioso de divorcio, pero la verdad es que acá estamos hablando de un niño que está privado del cuidado de sus papás y está viviendo en una residencia, entonces obvio que tiene prioridad. Ahora, eso todavía han habido ciertos avances, han habido algunas iniciativas, pero nos falta camino por recorrer. Una vez que yo recién me siento en la audiencia preparatoria, viene una parte que ofrece pruebas y la otra parte que también ofrece pruebas. Si hay una de las pruebas que, por ejemplo, me manda el servicio médico legal, de verdad me puedo demorar 1 año en que se aplique esa prueba. Entonces, entre que hago la audiencia preparatoria hasta la audiencia de juicio, puede pasar otro año más, solamente en tramitación. Entonces, lo que quiere hacer esta ley, el proyecto de ley, lo que quería hacer era precisamente acortar todos estos tiempos, los tiempos en que no se duplicaran pruebas, y ya estaba en la causa proteccional un informe del servicio médico legal con una antigüedad razonable. ¿Y lo reduciría a 3 meses? ¿Qué cosa? ¿Este nuevo proyecto de ley?
O sea, claro, tiene la intención de reducirlo a 3 meses, pero la verdad es que tiene que ocurrir una serie de cosas más. Claro. Como... Porque la diferencia entre 3 años y 3 meses, Claro. me parece que hay hartos pasos que no sé si la sociedad estará preparada o el Son 3 Estado. años considerando el primer año, porque en el fondo lo que yo te explicaba, está el niño que vive en su familia, después está en protección. Ahí tú llega el niño, haces el estudio de la causa, haces el plan de intervención, buscas familia, tratas de trabajar con la familia. Y ahí es donde tú defines, y muchos de nuestros niños vuelven a vivir con sus familias de origen, pero hay otros en los que en verdad no. Entonces cuando tú ya llevas 6, 7 meses, dices, mira, esto está pintando para que estos papás súper amorosos que visitan, pero no se van a hacer cargo, démosle con una susceptible adopción. Carolina, yo sé que voy a mezclar un poco los temas en esta pregunta, pero tiene que ver también con lo que ha estado esta semana en la palestra pública. Un conteo de niños que están en la calle que arroja 547 niños y niñas, que es el número que entrega el Ministerio de Desarrollo Social. Lo quiero mezclar con lo que pasó cuando estalló esta crisis del Sename, donde también uno de los puntos relevantes era que había muchos niños que, vía tribunales de familia, terminaban en hogares transitorios y que ese tránsito era eterno porque las causas no volvían a revisarse a tiempo, por lo tanto nunca eran declarados susceptibles de ser adoptados. Entonces me pregunto yo si en este proyecto de ley hay manera de hacerse cargo de todas estas otras cosas, más allá de lo que pasa con la adopción homoparental, y de actualizar una ley que seguramente no es muy nueva. A ver, yo creo que hay una serie de cosas. O sea, el otro día escuchaba todo el tema del proyecto de Sala Cuna y, por ejemplo, todo el tema de los subsidios y cuánto se van a pagar los subsidios. Y yo no sabía que hay determinados subsidios que se pagan en razón de que los niños asisten. ¿Y por qué se hace así? Porque en realidad la escolaridad de los niños es muy baja. ¿Ya? Entonces hay niños que van muy poco a la subvención escolar preferencial está asociada a la asistencia. Exacto. Entonces, claro, tenemos una serie de temas que dicen relación con la forma, y como Ana María lo decía, en el fondo tenemos que buscar determinadas situaciones o como avisos del propio sistema escolar, de salud, de todos los sistemas, que nos den cuenta de que ese niño, por alguna razón, en su familia no está siendo bien educado, no está siendo bien acogido en un sentido mucho más amplio. Entonces, eso no tiene que ver con la ley de adopción, tiene que ver con leyes que son mucho más integrales, ¿ya? Una ley integral que justifique y que en el fondo con la adopción tú vas a solucionar un problema muy puntual, ¿ya? Pero no vas a estar revisando el tema escolar, el tema de salud. ¿Qué pasa si un niño no está yendo a sus controles médicos? ¿Qué pasa si un niño no está yendo al colegio? Bueno, ahí está necesariamente, esto es como un semáforo que te está indicando una luz roja. Acá hay un problema, hay una situación que hay que arreglar. Y definitivamente la ley de adopción es una cuestión que en el fondo uno podría llegar como al final de esta cadena y decir, bueno, ya estamos con un problema ya mayor, pero quizás hay instancias mucho anteriores que debiesen brindar a las familias un mayor apoyo. O sea, probablemente muchos niños debiesen permanecer con su familia, pero con un apoyo demasiado, digamos, con un apoyo anterior a esta situación. Carolina, ¿cómo se ve la legislación respecto a esta misma situación en otros países? En otros países, sí. Yo creo, bueno, no conozco, no soy experta en derecho o seguridad social, pero en general, obviamente hay situaciones que son mucho más integrales, ¿ya? O sea, los niños se ven cuidados por instituciones. Si la institución no, o sea, si la persona no da abasto, hay subsidios a las familias, por ejemplo, subsidios en tipo de vivienda, subsidios de escolaridad, dinero. Hay, por ejemplo, yo conozco la realidad alemana donde por el hecho de tener un hijo, a los padres se les da una cantidad de dinero mensualmente, hay exenciones tributarias también, hay tributaciones familiares. A los padres. A los padres respecto a los hijos, cuando también hay un control, por ejemplo, el sistema de pensión alimenticia ahí es vía administrativa, entonces los padres no se están peleando por la pensión, no se les está entregando, no hay todas estas medidas, ahora se está tratando de modificar el sistema en Chile. Y lo que yo veo acá es que no hay un sistema como integral en general, ya no solamente respecto a los niños, también, o sea, nosotros pensamos en los niños y la tasa de natalidad está bajando cada vez más. O sea, piensen a ustedes en las personas mayores. ¿Cuánta gente no está siendo cuidada? ¿Cuánta gente está siendo abandonada? Que, claro, es importante que los niños estén protegidos, pero nuestras familias son muchas personas que las componen. Y en definitiva, eso es un problema que se está generando. Mi pregunta acá es, ¿estamos legislando para ahora o estamos legislando hacia el futuro? Y yo creo que a veces nos quedamos en el derecho de familia en legislaciones o en modificaciones que son muy puntuales y que no ven una
una visión, que no tiene una visión global de cómo funciona el mundo en la actualidad y cómo queremos nosotros proyectarnos como sociedad hacia el futuro. ¿Tú crees, Ana María, que esta reforma, además de dar abasto, es realmente una reforma a la ley de adopción en términos generales que van a cambiar efectivamente las cosas, la realidad para los niños, que además estamos hablando de particularmente uno de los sectores más vulnerables de la población? Y que requieren protección reforzada de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño, así como son a los que tenemos que cuidar doblemente. No, yo creo que no. Creo que va, si es que queda bien, porque la verdad es que también pasó de la Cámara, de la Comisión de Familia, pasó con varias indicaciones que hay que revisar para ver cómo tiene una articulación que sea tramitable y todo. Si es que queda bien, va a solucionar, debiera poder solucionar algunos aspectos de este proceso, que lo que yo te digo es el procedimiento de la declaración de susceptibilidad. Pero, respondiendo como un poco a tu pregunta, hay mucha pega que hacer en la parte de protección y en la parte de evitar la protección, que es la prevención. Lamentablemente en Chile, yo sé que esto se ha dicho majaderamente en un montón de otros espacios, no contamos con una ley de garantía que le dé la estructura y el orden lógico a toda nuestra legislación y que pase de entender que el Estado no es un Estado que protege niños, sino que es un Estado que garantiza derechos a los niños. Cuando tú cambias ese paradigma de mirada, ordenas todo tu sistema en esa función. Entonces hoy día, claro, este proyecto de ley va a mejorar y debiera poder mejorar esto que es lo que decís tú, la punta de la cola, que es para algunos niños, después de haber agotado todos los otros recursos, pero también es un proyecto que fue poco ambicioso. O sea, cuando tú ves que hoy día la adopción de los niños ya no es la guaguita, así como lo estoy pensando en algo un poco romántico, ¿no? Pero no es la guaguita, y que también ha habido una disminución de las adopciones, y entiendes que las adopciones son de niños más grandes, cada vez más grandes, porque hay más apuesta en lo preventivo, ingresan más tarde al sistema de cuidado alternativo y el proceso se demora una cantidad de tiempo determinada. Por ejemplo, no se planteó en este proyecto la posibilidad de tener una adopción abierta. ¿Qué quiere decir tener una adopción abierta? Es que, por ejemplo, que te decía antes, ya el niño lo visita constantemente su abuelita, amorosa la abuelita, un vínculo significativo para el niño. Abuelita que no va a asumir el cuidado de su nieto por distintas razones, pero que es una persona significativa. Hoy día, con una adopción cerrada, esa abuelita yo la tengo que desvincular del niño para vincularla con su familia adoptiva. Que la verdad, uno lo entiende en el concepto como de la guaguita y un poco, también con una concepción más antigua de la adopción, como que casi que no había que saberse mucho, que no se notara. Pero hoy día no es así, la adopción está en otro nivel. Y una de las deudas, también que nosotros esperábamos que este proyecto también, por eso yo digo, a mí no me vengan a hablar que esto es una reforma integral al proceso de adopción. Esto es una reforma integral al procedimiento judicial. Porque hay una tercera etapa, que es cuando realmente ocurre la adopción, que es cuando se junta un papá o una familia adoptiva con este niño. Que debe requerir... Y desde ahí en adelante empieza la familia adoptiva. Y que hoy día la gran queja que uno ve en las asociaciones de padres adoptivos y en distintos movimientos en los que hemos estado participando es: estamos solos. Los colegios no entiendo, hay muy poquito acompañamiento, es muy acotado. No reconoce que, por ejemplo, las familias tienen sus crisis normativas, los niños también. Un niño adoptado, por ejemplo, entra al sistema escolar y descubre que, ser adoptado no era lo normal. Entonces hay un proceso que hay que acompañar en la búsqueda de orígenes, o sea, que es más que la búsqueda de orígenes, un adolescente común y corriente, un hijo tuyo, mío, buscando su identidad a los 15 años, es muy distinto a la búsqueda de identidad de un niño que ha sido adoptado. Y todo eso, que es todo lo posadoptivo hoy día, las familias adoptivas lo tienen que bancar solo siendo un proceso complejísimo. Dentro de los cambios que establece la legislación, planteo la pregunta, no sé cuál de ustedes dos me la podría responder de mejor manera, que me llamó la atención, que tiene que ver esta posibilidad restringida de adopción por guardadores. Se establece que una familia de acogida pueda constituirse en adoptante, pero de manera restringida, comillas, para no desvirtuar el procedimiento de adopción ni tampoco esta institución conocida como programa de acogimiento familiar. No entendí nada de eso. Ya, yo te lo explico. Mira, o sea, tiene como tres patas. Lo primero es que cuando hablamos de, lo voy a tratar de hablar como lo más simple posible, cuando hablamos de que los guardadores puedan adoptar,
Yo creo que a todos se nos viene a la cabeza el carabinero, Sí. el caso del carabinero que está con la en... niñita, sí. Primera pregunta, ¿por qué tenemos un proceso de guarda que duró tanto tiempo? Cuando la verdad Claro. es que los procesos de guarda debieran ser más restringidos. Más acotado. Si tú me preguntas a mí en ese momento, yo estoy súper de acuerdo. Pienso en el interés superior de esa niña y obviamente había vínculo que... inesperado. O sea, había que esa familia era la mejor familia para ella. La dificultad está en legislar a partir de una excepción o de una falla del sistema. Entonces, en ese sentido, creo que nos queremos hacer cargo de eso porque la verdad, los hechos, las familias guardadoras no están 6 meses con los niños, están mucho más tiempo, ¿no? Pero es algo que sí, yo creo que hay que revisarlo con mucha cautela para que no sea como un camino rápido para la otra vía, que es la vía judicial, que es la vía que hacen los padres o las familias solicitantes, que es el procedimiento de declaración de idoneidad y un montón de otras como características hasta que tú tienes tu certificación de idoneidad y te quedas esperando, que es un poco lo que tú partías preguntando al principio del programa, que puede durar 4 años la espera. Y sí puede durar 4 años, porque hoy día, a diferencia de lo que se piensa como popularmente, hay infinitas más familias o padres adoptivos. Hoy día voy a hablar de matrimonios porque la ley todavía Lo establece más mayoría. matrimonios o personas solteras que quieren adoptar que niños para ser adoptados. Por eso está largo ese tiempo. Hay más Muchísimos solicitantes que niños en muchísimos condición de más. adopción. ¿Sabes qué? A Y eso es algo propósito- que va, perdón, eso es algo que va creciendo por varios motivos, porque el inicio de la maternidad es más tardío, entonces hay más problemas de fertilidad y va creciendo la cantidad, hay menos temor a la adopción, porque antes también existían hartos mitos y todo. Y por otro lado, va bajando la adopción por lo que comentábamos anteriormente, entonces no tiene cómo juntarse. Qué bueno que das ese dato porque me tocó a mí por la lucha por los procesos de infertilidad, que muchas veces las personas le dicen a las parejas que hemos sido infértiles, bueno, ¿y por qué no adoptan? Dándole a un niño como un premio de consuelo o como si fuera un stock, sin saber que efectivamente la cantidad de niños en posibilidad de ser adoptados son mucho menor que las parejas que quieren serlo. Y me parece que eso le da un velo de humanidad también a un proceso que es más que un número. O sea, es un más que proceso un de seres número y humanos. además que no todas las parejas que tienen problemas de fertilidad van a resolverlo por No medio de tiene la por qué ser adopción, no así. tiene por qué ser. Ahora, el tener conciencia de eso, por ejemplo, es algo que este proyecto de ley quiere resolver porque estamos en una estadística que nos permite ser países receptores. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente nuestros niños más grandes, que en los que no quiere adoptar nadie, se vayan al extranjero, sino que también niños de países con mayor, como donde la curva está inversa, puedan ser adoptados por matrimonios chilenos, cosa que hoy día, o por adultos chilenos, en el fondo. Eso hoy día no existe en nuestra legislación. Hoy día, si yo quiero adoptar un niñito de Palestina, Chile no es país receptor. Entonces también esto sería un avance en esa legislación que podría también dar respuesta a esta otro. No es el meollo, pero también abre la posibilidad de ir entendiendo la adopción en toda su amplitud. Ana María, Carolina, gracias a las dos por acompañarnos esta noche, por permitirnos además entrar en un tema que seguro es muy complejo y que vamos a estar también mirando cómo ocurre la discusión legislativa. Gracias, Rayen. Nos vemos. Entiendo que no nos vemos mañana. No, nos vemos pasado mañana. Nos vemos No el te vas a viernes. librar tan fácilmente. Muchas gracias.